Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Ronda de Editores. Le mandamos un beso grande a María O'Donnell, que está de viaje. Se va a reencontrar con ustedes la próxima semana. Y bueno, tenemos para abordar toda la actualidad con profesionales, periodistas, editores de primer nivel. Vamos también a sumergirnos en lo que está sucediendo en Chile, elecciones presidenciales en Chile, con una característica particular. Por primera vez el voto es voluntario. Vamos a ver qué pasa por allí. Y también vamos a abordar lo que fue un tema de la última semana y será un tema seguramente por muchas semanas más. El llamado FIFA Gay, que incluye, escuchen bien, Messi, Grondona, Zanini, Aníbal Fernández, Bursaco, Angelici y siguen las firmas. Vamos a hablar con dos periodistas especializados en el tema sobre lo que está ocurriendo con este FIFA Gay. Y vamos a arrancar presentando a los colegas que van a participar de este análisis de la actualidad. Está con nosotros Daniel Fernández Canedo, periodista especializado en economía del diario Clarín. Uno de los temas de la última semana, que va a dar mucho que hablar seguramente, tiene que ver con las jubilaciones, con los jubilados como parte de estas reformas permanentes que está aplicando el gobierno nacional. También tenemos con nosotros a Ezequiel Spillman, periodista del diario Perfil, y con él seguramente vamos a transitar sobre el papel de los gobernadores. La primera foto de Macri aparentemente muy buena, con el cierre con prácticamente todos los gobernadores, pero vamos a ver qué pasa de aquí al futuro. Analía Argento también está con nosotros, periodista de política de Infobae. Se viene la próxima discusión, la discusión del Congreso Nacional, porque todo esto que se debatió la semana pasada, ahora se va a debatir y con la letra chica en el Parlamento. Y también nos va a estar acompañando Fernando Siveira, él es periodista del diario Página 12. Y la pregunta del millón, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Y qué van a hacer los moyanos? Los moyanos que públicamente se han manifestado en contra de al menos la reforma laboral. ¿Pasará? ¿No pasará? También está con nosotros Carlos Burgueño, editor de economía del diario Ámbito Financiero. Bueno, el gran objetivo del gobierno, reducir el déficit fiscal. ¿A costa de qué? ¿Quién lo sufre? ¿Quién se beneficia? Bueno, con todos ellos vamos a estar analizando en este momento todo esto que pasa. Y para arrancar yo quiero... Vamos a ver si coinciden los colegas. Yo creo que Macri tuvo una gran semana la semana pasada. Tuvo un cierre con los gobernadores primero y después con la CGT. Un cierre que seguramente le allanó el camino para estas discusiones próximas en el Congreso de la Nación. Para decirlo en términos generacionales, de mi generación, ¿se acuerdan los jueguitos electrónicos que jugamos en la costa de Sacoa? No sé si está bien mencionar la marca. Macri pasó de pantalla. Cumplió con una y ahora va a la otra pantalla que seguramente presenta mayores dificultades, que es el Congreso de la Nación. Le voy a preguntar a la dama de la mesa si está de acuerdo con esta percepción. Más o menos. A ver, me parece que así como pudo negociar con los gobernadores, en el Congreso de la Nación va a tener un núcleo duro, muy opositor, el núcleo de Unidad Ciudadana, podríamos decirle, tanto en diputados como en el Senado, pero hoy hubo unas declaraciones muy fuertes de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Preparándose para la llegada de Cristina Fernández de Kirchner y él diciendo directamente que el Frente para la Victoria murió. Me parece que hay un peronismo que está decidido a conversar con el gobierno y ahí hay una fractura, ¿no? Lo que sí tal vez sea difícil negociar para Macri también si la oposición está dividida, ¿no? Porque por un lado con algunos puede consensuar, pero también, bueno, hay que ver que no va a tener mayoría todavía. Las leyes las quiere sacar antes de fin de año, con lo cual hasta el 10 de diciembre el Congreso es el Congreso viejo. Y hay que ver, bueno, cuál es el rol de Cristina. Pero a ver, ¿no? Estamos coincidiendo que la primera etapa de estas negociaciones de Macri fueron buenas, le fue bien. Sí. Esa fotografía están de acuerdo. Yo digo que en el Congreso quizás le vaya bien también, En el Congreso vos lo que sentís conmigo es que en el Congreso no va a ser tan difícil como algunos presuponen. Y me parece que después de las elecciones de octubre, una parte muy grande de la oposición si los gobernadores cedieron, también los legisladores en el Congreso, ¿no? Salvo el núcleo duro. Lo que sea el kirchnerismo más duro. Cristina en el Senado, Unidad Ciudadana, los que entren de la cámpora a diputados y los que queden con ella en el Senado, ¿no? Yo coincido con vos, Diego, en que fue una buena semana porque no hay duda que pasados 2 años, por ahí para algunos impensadamente, me incluyo,
al gobierno le está yendo mejor en la política que en la economía, ¿no? En la economía todavía no termina de arrancar, no hay muchos problemas, pero en la política, bueno, esto consiguió, más que mal, en un par de reuniones, el apoyo de prácticamente todos los gobernadores, faltó solo San Luis, y de la CGT, ¿no? En dos reformas bastante complicadas, negociando, pero manteniendo el núcleo. Hay algo que el gobierno viene haciendo desde sus comienzos, ¿no? Que es ir por mucho, y después no tiene problemas en retroceder cuando ve que no puede avanzar en alguna cosa. Y bueno, consiguió esto que, bueno, como hoy marcamos en la tapa del diario, ¿no? Nos parece que en cuanto a la reforma previsional, principalmente, ahí los damnificados de estos acuerdos pasan a ser los jubilados, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Carlos, que son los jubilados los damnificados? A ver, un poco para atrás, siguiendo nuestros recuerdos de la infancia, vos Sí. hablabas de los juegos electrónicos, yo voy más para atrás todavía. A ver. ¿no? Y voy a mandar otra marca. Esto es como un mecano, Sí. ¿no? Es un mecano. El mecano tiene la característica de tener un montón de piezas. Y si vos sacás una pieza, se te viene en banda todo. Entonces, cuando sacás una, tenés que ver cuál otra sacás de otro lado o qué otra pieza ponés para que el mecano funcione. Acá se habla de un montón de reformas, 4 reformas, 5 reformas. Arriba de todas esas reformas hay un objetivo, casi una orden del presidente Macri. El año que viene, el déficit fiscal tiene que ser de 3,2% del PBI. Llevado a números, son entre 120.000 y 130.000 millones de pesos. El gobierno, entonces, el año que viene tiene que ahorrar 130.000 millones de pesos. ¿Cómo los ahorra? Y ahí vienen las reformas. Y la reforma de las reformas, en este sentido, es la previsional. Si el gobierno logra que el Congreso le apruebe el cambio de la movilidad jubilatoria por el IPC, va a ahorrar entre 80.000 y 100.000 millones de pesos el año que viene. Con lo cual, de los 120.000, 130.000 que necesita, el 80% casi lo va a tener adentro. ¿Esa plata de dónde sale? De los jubilados. De los jubilados. Si querés lo digo de otra manera. Entonces, No, me gusta que sea más directo. De las está muy bien personas así. que reciben, pero básicamente los Lo jubilados. quería sintetizar en una línea nada más, por eso. A ver, de los jubilados, ¿de qué manera? No, si los jubilados cobran 100, no van a cobrar 98. Lo que pasa es que los jubilados deberían cobrar el año que viene 110 y van a cobrar 103. Bien, le voy a preguntar de jubilados a Daniel. Le voy a decir que fuera del aire, en la liga, yo le decía, bueno, está bueno que esté Carlos y Daniel para hablar de jubilaciones porque, bueno, se han preocupado y ocupado en señores temas mayores. En temas jubilatorios, ¿no? En temas económicos. No me dejan eso hablar arranqué de por ahí. fútbol. No me Señores dejan mayores. hablar de fútbol hoy. Analía me dice Bueno, a ver, por yo un no tema estoy de... ni de acuerdo con ella ni estoy de acuerdo con Carlos. A ver, yo creo que no estoy de acuerdo con ella en términos que el Congreso, después de la declaración de Pichetto hoy, que dice Cristina no va a formar parte del Sí. bloque, yo creo que lo que van a tratar es de que el paquete entre antes del 10 de diciembre y esté aprobado antes del 10 de diciembre en Senado. Después se verá cuando el cambio, si cambia el 10 de diciembre en diputado, también va a ser otra la composición y en diputado se podrá ver. Pero estando aprobado en el Senado, me parece que el corazón del paquete, que es el tema previsional. Ahora, no creo que lo paguen los jubilados. Acá lo que lo van a pagar son, primero, con el cambio de la tarifa de luz, tarifa de gas y tarifa de transporte, lo que va a hacer el gobierno va a tener que ahorrar por el lado de la baja subsidio. O sea, me parece que ahí van a tener una plata que va a ir. Y después lo que va a pagar es que, ¿cómo es la fórmula hoy que por el cual se actualizan las jubilaciones? Es la mitad por el salario de los trabajadores en sector en blanco y la mitad por la recaudación impositiva, ¿no? O sea, que me parece que de la mejora en la recaudación impositiva, la posible mejora tendrá que venir también la plata. Ahora, el jubilado no pierde en términos que no va a perder su jubilación en función de lo que pase con la inflación, más un porcentaje que será ínfimo, ¿no? Lo que pasa es que es claro que lo que hace el gobierno es cambiar la fórmula porque quiere pagarle menos es como que quiere garantizarle menos ingresos a los jubilados, pero le garantiza el ingreso por la inflación, digamos, no es que van a perder, me O sea, parece. contra la inflación no va a perder. Ahora, no van a ganar lo que ganarían los jubilados Con la otra fórmula. No lo si se sabes, aplicara la movilidad porque jubilatoria. no lo sabes, porque si hay recesión y cae la recaudación, ahí tenés un problema. Supone el gobierno que el año que viene la economía crece 3,5%. Supone. ¿No? Podrá ser un poquito más, un poco menos, pero seguramente tiene que hacer las cosas muy mal el gobierno para que la economía el año que viene no crezca. Sí. ¿No? Y va a tener un segundo año consecutivo de crecimiento en la economía, cosa que no se da desde hace 6.
Con lo cual es un logro del gobierno del año que viene. En una economía en crecimiento y con una recaudación en crecimiento, porque además si vos ves el presupuesto, la recaudación está calculada menos de lo que puede llegar a crecer, unos puntos porcentuales menos. Esto lo hacía Néstor Kirchner en su momento. Te voy a preguntar... Pero, perdón, perdóname, cosa... hay un punto en el tema de la jubilación que va más allá del corto plazo. El sistema previsional argentino, tal cual está planteado, es inviable. Entre otras cosas, porque hubo 2,5 millones de personas que pasaron a tener la jubilación sin haber aportado. Entonces está esto de que hay muchos jubilados que cobran la jubilación mínima y que ahora los trabajadores activos no están en condiciones de financiarlo. Por eso se cambia, y algo de que gentilmente hablaba ella, está el tema de la posibilidad de la prolongación de la edad para jubilarse, pasarla para la gente que tenga 30 años de aporte, en el caso de las mujeres, a vos te falta un montón, ¿no? A los 65 años, y a los hombres a los 70, que a mí me falta un montón también. Bueno, le voy a preguntar a Ezequiel, porque decíamos, hubo un gran acuerdo con los gobernadores. Pero también lo que se filtró en parte de estas conversaciones es una declaración de Macri pidiéndole de alguna manera, con unas palabras mucho más diplomáticas, que planche los sueldos, porque si no los privados no podían competir con los sueldos del sector estatal. No hubo respuesta, hubo un silencio ante ese planteo, pero la pregunta es ¿qué harán los gobernadores? Claro, no solo hubo un silencio, sino que los gobernadores firman como parte del pacto fiscal no aumentar su gasto corriente, es decir, su ingreso de personal, sobre todo en los últimos 6 meses de mandato y durante todo su mandato acorde al aumento del Producto Bruto de cada provincia. Quiero retomar, independientemente de eso, algo que decían recién de las jubilaciones. Parte del acuerdo con los gobernadores incluyó las cajas previsionales de las provincias que son deficitarias. Es decir, el tema jubilaciones, para pensarlo en el Congreso, atraviesa muchas provincias. Hay provincias que tienen su propia caja de jubilación que es deficitaria y que en algún momento la está solventando también el gobierno nacional. Con lo cual, cuando ingrese esa discusión en el Congreso Nacional, el gobierno por ahí les va a jugar esa carta a muchos de los peronistas que puedan llegar a oponerse a el cambio de fórmula. Volviendo al tema de los salarios. A ver, ¿cuál es el gran problema para mí, Diego? Y es lo que el gobierno está planteando, que es que el gasto corriente, por ejemplo, en algunos municipios del conurbano bonaerense es escandaloso, escandaloso. Hay casos como el de Moreno, por ejemplo, que teniendo déficit propio, déficit primario, igualmente siguió aumentando la planta en los 2 años de gestión que lleva de 2015 a 2017. Con lo cual... no han dicho nada porque es difícil de sostener, seguir, es decir, incrementar la cantidad de personal que tenés cuando en su gran mayoría, y a eso creo que apunta el gobierno, es planta política. No hay gente que va a trabajar y se dedica a modernizar el Estado, a dar mejores servicios. Creo que por ese lado viene el corte. Y para cerrar, en la provincia de Buenos Aires se empezó a dar esto muy fuerte. Vidal este año le pidió a sus ministros que recorten un 30% de la planta política, no solo de cargos, sino de los pequeños cargos, esos cargos que le dan de toma y daca. El famoso ajuste de la política que pide Exactamente, Vidal, ¿no? Ya se dio en la legislatura bonaerense, Vidal se lo pidió a sus ministros para el 2018, obviamente hubo ministros muy preocupados, sobre todo los que hacen política, pero lo que te digo es, yo creo que los gobernadores, el peronismo, está mirando este ciclo nuevo de una manera distinta, ¿no? Porque es difícil de sostener por qué tomás más Perdón, partido. déjeme hacer una diferenciación. El ajuste político en términos de lo que vos planteás, ¿no? De gente que está de más, que son ñoquis, es parte de una parte del planteo. Pero me parece que lo que se filtra el audio de Macri también incluye la necesidad de congelar en paritarias. Claro. O por lo menos de, en la negociación paritaria, no ir mucho más allá de las previsiones del gobierno, que ya es otra discusión. Sí, porque le crean que el año que viene el aumento tiene que ser máximo 17%. Sí, pero Ese es el techo. partiendo de una base, me parece que es la pauta del Banco Central, 10-12%, y lo que creo que vamos a ver, lo mismo que vemos con los jubilados, es la cláusula gatillo. El tema es todos los contratos atados a la posible inflación que venga, ¿no? O sea, me parece la inflación que eso es supera la forma eso, en que con va a lo avanzar cual el gobierno. el año que viene los salarios del sector público tienen que empatarle a la inflación, nunca superarlo. Claro, o sea, lo que tenés que esperar de tu salario. Fue curioso lo que pasó con ese audio, porque estaban transmitiendo en directo lo que estaba diciendo Macri, pero después cuando quedó el audio y el video en el canal de YouTube de la Casa Rosada, esa parte de lo que dijo Macri no estaba, desapareció en la edición oficial, ¿no? Que era precisamente, decía que no, bueno, tengan cuidado con los aumentos estatales, que no lo hagan, porque aparte planteaba una cosa como que si no, el sector privado iba a tener que aumentar también, y bueno, se genera toda esta cosa, o sea, siempre hablando, ¿no?, en contra de aumentar los salarios de los trabajadores. Y ahí quería marcar también una cosa curiosa, la timidísima
defensa que hicieron los gobernadores de los jubilados, ¿no? Frente al planteo que le estaban haciendo, que bueno, quedó en la conferencia de prensa eso, bueno, vamos a hacer la inflación más un plus, que fue indefinido y que bueno, ahora se sabe con el proyecto conocido que va a ser el 5% del crecimiento del PBI, que es algo que da 0,0 algo. Y entonces, si creces 5% te va a dar 0,2%. 0,2%. Creciendo ¿no? 5%. Ahora le hago una pregunta. El 3,5 como se caso de la UOM de Tierra del del Fuego, Fuego, ¿es un caso testigo y tiene que ver con esto que está pasando? No, ¿Es un ahí hecho lo aislado? que hay es una situación muy particular en Tierra del Fuego de... Recordemos que congelaron los salarios sí, por por 2 2 años. años. Sí. Y los productos que se fabrican o ensamblan, depende qué crónica leas, en Tierra del Fuego, durante 2 años van a tener una protección y va a ir cayendo gradualmente. Sí, pero en lo que hace a celulares y electrodomésticos, tenés el arancel y computadora se baja a 0. Sí, pero en 2 años, no es Sí, sí. automático. El problema es que se viene hablando de hace ya mucho tiempo en una reconversión de Tierra del Fuego, de lo que fabrica Tierra del Fuego. Sobre todo en estos, celulares y monitores. Ahora, es curioso, porque son los celulares que se fabrican en Tierra del Fuego. Si hay un celular que no se fabrica ahí, Sí. puede entrar al 35%, con lo cual se te puede dar la paradoja en 2 años que un celular último modelo super entre acá a un 35% más del precio de Miami y te salga más barato que uno fabricado en Tierra del Fuego. Pero algo había que hacer ahí, digamos. Hablé de la UOM y quiero hablar un poco de sindicalismo. Y les pregunto esta rara teoría que voy a plantear, si Macri hizo bandorismo. Recordemos que en la CGT se utiliza mucho este término por Timoteo Bandor, que tiene que ver con una política de Moyano de pegar para negociar. Es una estrategia que ha utilizado, una táctica que ha utilizado mucho tiempo el moyanismo para lograr sus propósitos. Les pregunto si pasó al revés, si en este caso fue Macri el que pegó para negociar, hablando duro de la industria del juicio, encarcelando a algunos sindicalistas o por lo menos señalándolos y la justicia actuando en ese sentido, para después sentarlos a una mesa de negociación y domesticarlos. Mira, yo creo que hubo 2 capítulos en los que el gobierno prometió no meterse y eso hizo que se sentaran a negociar. Uno es que no iba a haber una flexibilización a la brasileña de la representatividad de los sindicatos, o sea que cada empresa pueda tener su propia representación sindical y que las obras sociales no se tocaban. Dicho esto, ¿qué más hay que negociar? Y se sentaron. Y Obviamente, aparte ¿no? me parece que eso vino después del Caballo Suárez y después Claro. del Pata Medina, que fue como una señal muy fuerte para el sindicalismo. Pero yo creo que esto que plantea Carlos, el hecho de que no haya una reforma laboral integral a la brasileña y el tema de bajando, digamos, flexibilizando al extremo los contratos, me parece que fue clave como para que se sentara. Sí, lo de las obras sociales es bien a rienda corta, ¿no? Si bien lo tiene orgánicamente el Ministerio de Salud, quien lo maneja es Jorge Triaca, sobre todo a través de su mujer. Y en ese caso se me dio algo bastante parecido a lo que se dio con la negociación con los gobernadores. Yo creo que el gobierno logra romper el interior de las facciones, del peronismo. Fíjense cómo en la negociación con los gobernadores, Frigerio se mete en el núcleo duro de la discusión de los gobernadores peronistas que parecían unidos, y los rompe y así logra sentar prácticamente a todos. En el sindicalismo pasó algo bastante parecido. Si ustedes se fijan, a comienzo de 2016, la CGT estaba muy opositora, se fue rompiendo progresivamente. Ahora, vos preguntabas recién hasta dónde son amenazas o no, y la verdad es que yo me quedo pensando, por ejemplo, en el caso de las obras sociales son cosas concretas. Hay varios sindicalistas que están muy asustados porque el gobierno tiene varias carpetas de obras sociales y está esperando a ver cómo reaccionan. Y eso sumado a que se dio algo nuevo, una novedad, que es que se empezó a meter en la vida sindical, en la democracia sindical. Por ejemplo, en los padrones, cómo se conforman en la elección de cada sindicato. En cómo son esas elecciones propiamente dichas. Mandan veedores, están mandando auditores a muchos sindicatos. Sí, impulsando también algunos candidatos a futuro para desplazar a los históricos, ¿no? En comercio supuesto. también están Por impulsando supuesto. al secretario de Capital. Ahora, como digo esto, también digo otra cosa. A Macri lo preocupa muchísimo, Diego, el sindicalismo de izquierda. Es el que más lo preocupa, mucho más que Pablo Moyano, mucho más que la CTA inclusive. Lo que más lo preocupa es el modelo de izquierda radicalizado. Con lo cual yo creo que los va a tener... los va a atar, los va a tener con la soga al cuello, pero no los va a ahorcar porque necesita ese sindicalismo tradicional en gran parte para sostener Con el que puede sistema, dialogar. ¿no? Claro, el sindicalismo histórico con el que se puede sentar a negociar. Bien. Tampoco Yo pensemos que la estoy- reforma estoy- laboral sea
tan revolucionaria. No, consiguieron algunos cambios, ¿no? Pero Hay es cierto que algunos cambios, también pero- se viene dando un poco en la CGT la misma división que planteábamos en el peronismo, que seguramente después la vamos a charlar, ¿no? De nuevo en cuanto a lo que se va a dar en el Congreso, ¿no? Un Sí, sí, sector... se reproduce el conflicto interno Claro. del Partido Justicialista también dentro de la CGT. Muchas coincidencias por ahora, ¿eh? Estoy preocupado. Teníamos que pelear. Estoy preocupado. Pero en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de Chile, que hay elecciones presidenciales, pero vamos a hablar de libertad de expresión. Vamos a ver si ahí coincidimos o no coincidimos. Ya venimos. Hablemos de fútbol, si no. Claro, no.